Cuarto intento, híjole, cuarto intento. Electricidad y magnetismo, Universidad Abierta y a Distancia de México. Unidad 1, Sistema Electricidad y Magnetismo, Unidad 1. Evidencia de aprendizaje, Elena Delgado, mi matrícula es ES 1921007316. Nombre del docente Liliana Palacio Huerta. Cuarto intento. Concepto y leyes de electromagnetismo dentro del trabajo que desarrolla un ingeniero en energías renovables es el de diseñar y crear proyectos basados en el desarrollo sustentable y energías verdes. Electromagnetismo es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Ley de Faraday. En 1831, Faraday descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica llamada corriente inducida. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es un proceso electromagnético en el que el EMF induce en una bobina conductora cuando se coloca en un campo magnético de variables. La ley de Faraday. El científico Michael Faraday observó por primera vez que un campo electromagnético induce y por lo tanto fluye una corriente en la bobina cerrada si hay algún cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Ley de Faraday establece que siempre que el flujo magnético vinculado en una bobina cambia, se induce un EMF en esa bobina y el EMF inducido existe mientras el cambio de flujo magnético continúe. Segunda ley de Faraday es de una ecuación para encontrar la magnitud de los campos electromagnéticos inducidos. Aplicaciones de la ley de Faraday: generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos, inducción de corriente de Foucault, sensores de inducción, cargadores inalámbricos, detectores de metales. Ley de Lenz. La ley de Lenz de la inducción electromagnética da la dirección de los campos electromagnéticos inducidos. Esta ley establece que la dirección de los campos electromagnéticos inducidos en la bobina serán de tal que se opondrá a la causa de su generación en la bobina. Aquí tenemos ejemplos: frenos electromagnéticos, generadores eléctricos, transformadores, inductores, sensores. La aplicación: sistema de energía inalámbrica, detectores de metales. ¿Qué es la ley de Ampère? Es una ley electromagnética que relaciona el valor de una corriente eléctrica estacionaria con el campo magnético que genera. Por lo tanto, la ley de Ampère permite calcular el campo magnético que genera una bobina o solenoide. También se puede determinar mediante la ley de Ampère. Aplicaciones de la ley de Ampère: diseño de circuitos, electrodinámica. Aplicaciones de la ley de Ampère: ingeniería de telecomunicaciones, imanes y dispositivos. Aplicaciones de la ley de Ampère: campo magnético, un conductor recto, campo magnético, un solenoide. Ahí tenemos la ley de Ampère-Maxwell. ¿Qué es la fuerza magnética? También llamada fuerza electromagnética. Es aquella fuerza que ejerce un campo magnético sobre un cuerpo. En concreto, la fuerza magnética se produce cuando una partícula con carga eléctrica se mueve por un campo magnético. Ejercicio resuelto. Tenemos ahí un problema. Ay, ya lo he repetido 4 veces, ahí va la quinta. Un protón y un electrón, ambos con una velocidad de 3.10 a la 5, penetran en una región del espacio en la que hay un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad de 0.2. Calcular la fuerza magnética que actúa en cada partícula y cuál será la trayectoria. Datos: masa del protón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, carga del electrón 1.6 por 10 a la menos 19. Fuerza magnética: en primer lugar calculamos la fuerza magnética que actúa en cada caso, cuya fórmula es: fuerza es igual a la carga del electrón por la velocidad por el seno de teta. En el caso del protón, la carga es positiva, y por la regla de la mano a la derecha deducimos que la fuerza electromagnética sea vertical hacia abajo. El valor de dicha fuerza es: la fuerza es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 5, 0.2 por seno de 90, que nos da 9.6. Entonces tenemos el PET colorado. Aquí va la información. Eso es lo que se hizo. Experimento de Faraday: polo norte del imán penetra en la bobina,
Cuando el polo norte se aleja, la aguja se desvía hacia la izquierda del lector. Es un diagrama de flujo. En conclusión, ¿qué observas? El experimento se realizó en P. Colorado, nos mostró lo siguiente: cuando está el imán en reposo se observa voltaje, no se observa voltaje. Dentro o cerca de la bobina, el imán al tener movimiento y entrando en la bobina se observa movimiento en el voltímetro, se observa un alto voltaje más positivo al estar en el centro de la bobina y sacarlo hacia la derecha al estar en el centro de la bobina y meterlo en dirección izquierda, el voltaje disminuye, es más negativo y cuando lo mueves rápidamente. Muchas gracias. Conclusiones: ¿por qué se enciende el foco cuando mueves el imán? Cuando el imán se encuentra a una distancia de la espira de cobre hay un poco o ningún efecto en la bobina, se hace más fuerte a medida que el imán se acerca. El mover el imán dentro cerca de una espira cambia el campo magnético. Este cambio induce al cambio de voltaje, el cual el voltímetro lo está midiendo. Gracias. Y ahí está la bibliografía. Anexo un link que subí a YouTube. Le agradezco, muchas gracias.